Esta semana, la población de Arequipa, Trujillo y Huancavelica han soportado la presencia de sismos que siempre alarman, sobre todo por los problemas de informalidad en las construcciones que las hacen vulnerables y pueden venirse abajo, ocasionando lamentables muertes. Estamos con el ingeniero Miguel Estrada Mendoza. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Acérquese al micrófono. Muy buenos días. Gracias. ¿Cómo está? Por la invitación. Bueno, el ingeniero Miguel Estrada Mendoza es director del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, para que, nos dé un enlace de estas ocurrencias, nos dé un alcance también. Ingeniero Estrada, ¿cuál es la lectura que tiene de estos movimientos telúricos hoy? Varios días después, pero creo que en cualquier momento pueden continuar, ¿no? Bueno, esto nos está evidenciando algo bastante claro, que vivimos en un país altamente sísmico, obviamente, pero sobre todo que tenemos viviendas, como ya lo habías muy bien mencionado, muy vulnerables. Entonces realmente el sismo no es lo que mata, el sismo no es el que causa la desgracia. Quien causa la desgracia somos nosotros mismos al construir estas viviendas bastante vulnerables. Además no hay desastres naturales, ¿no? Porque la naturaleza no actúa en pos del desastre, la naturaleza se manifiesta simplemente. Claro, el evento es un evento natural, claro. El desastre es el que viene como consecuencia de este evento a causa obviamente de nuestras malas prácticas de ingeniería. Sin duda, y ahí tenemos muchas consecuencias lamentables que podríamos evitarlas. ¿En qué medida estos acontecimientos telúricos se había logrado prever por la comunidad científica, ingeniero Estrada? Muy bien, muy buena pregunta, gracias por hacerla. Nosotros no hay hasta el momento un científico serio o una institución seria que diga en qué momento va a ocurrir un sismo. Pero lo que sí sabemos nosotros, la comunidad científica, es dónde va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, toda esta franja del Círculo del Fuego, obviamente que cubre toda la costa peruana, está expuesta pues a estos movimientos telúricos, ¿no? Y mal que tarde o temprano vamos a tener en algún momento la ocurrencia de un sismo. Entonces, para esto pues debemos estar preparados en el sentido de construir nuestras edificaciones de manera que puedan resistir. Y déjeme decirle que nuestro nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, que incluye el diseño sismo resistente, considera todas estas amenazas. Lamentablemente pues tenemos que la población no sigue estas recomendaciones. Claro, y querido, el SISMIT tiene mucha información que posiblemente la población no la tiene a su alcance por alguna razón, ¿no? Pero ¿cuál es la información que tiene el SISMIT de lo que podría ocurrir, de lo que podría darse, ingeniero Estrada? Bueno, durante 5 años tuvimos un proyecto de investigación muy interesante con la cooperación técnica japonesa, desde el año 2010 hasta el 2015, donde pudimos abordar varios temas relacionados a la gestión de riesgo de desastres, y uno de ellos, como tú mencionas, es el aspecto de amenaza sísmica. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de un sismo? Entonces lo que se ha detectado lo que se ha descubierto es que con todos los eventos sísmicos anteriores que hemos tenido, se ha hecho un estudio, se llama probabilístico, de ocurrencia de sismo. Entonces tenemos que en la zona de Lima, entre Lima y Huará, Lima y Huacho, debe ocurrir pues un sismo bastante grande, y también en la zona sur, entre Tacna y Arica. Entonces esta magnitud probable del sismo obviamente tampoco nadie puede saber, pero sí la probabilidad el análisis probabilístico que se ha hecho podría generarse un sismo más o menos similar al de 1746. Ese fue un gran sismo, ¿eh? Claro, aunque en ese tiempo no hubo, digamos, una medición, porque no había instrumentación en ese tiempo, pero por las evidencias, relatos, por la historia, más o menos se supone que ese sismo debe haber alcanzado por lo menos una magnitud de 8.5, que actualmente en las condiciones en que Lima se encuentra sería realmente un gran desastre. Claro, definitivamente. Además, por la cantidad de población no hubo el impacto lamentable que podría darse, digamos, si guardamos la proporción de población y la densidad de las viviendas a la actualidad, ¿no? Correcto. Y sobre todo que tenemos ahora dos problemas bastante graves. Tú ya lo habías mencionado muy bien, la informalidad y que genera la vulnerabilidad en las edificaciones, y el otro es
la mala ubicación de estas edificaciones, ¿no? Sobre terrenos no adecuados, por ejemplo, los terrenos en arenas que no tienen, y las edificaciones no cuentan con una cimentación adecuada. Y el otro problema, si caminamos por Lima, absolutamente casi todas las laderas de los cerros están ocupadas de manera informal. Eso también es una bomba de tiempo. Claro, y esos mismos cerros, ingeniero Estrada, tenemos varios distritos. La Molina, que siempre es recurrente el comentario cuando hablamos de suelos resistentes. La Molina es una zona muy delicada para poder ver tantos edificios de altura. También los cerros todos los cerros de la periferia de Lima están poblados. ¿En qué condición se encuentran esos cerros? Bueno, en el caso de La Molina sí tenemos, para explicar un poquito mejor a sus radioyentes, en Sismit hemos desarrollado, se llama un mapa de microzonificación sísmica, ¿no? Que pronto lo vamos a publicar en nuestra página web, donde se indican dónde están los suelos de mayor o menor capacidad, y también en aquellos suelos, ¿no? O cuáles son los suelos donde habrían amplificaciones sísmicas. Y justamente en una zona de La Molina, en el centro de La Molina, en la zona sobre todo cercana a la Universidad Agraria, hay unos suelos blandos que amplifican las ondas sísmicas. Entonces justamente, es decir, se hace más intenso el movimiento. Así es, ¿no? Entonces recordemos a ver si recordamos un poquito la segunda ley de Newton, esa de fuerza es igual a masa por aceleración. Ajá. Entonces la masa es el peso de la edificación y la aceleración es el producto de la energía generada por el sismo. Entonces estos suelos lo que hacen es amplificar estas ondas sísmicas y por lo tanto generar más aceleraciones y finalmente más fuerzas sobre estas edificaciones. Y ahí tenemos ese problema, ¿no? Tenemos, si han habido edificaciones construidas construidas no con los códigos recientes, vamos a tener pues viviendas muy vulnerables. Y el otro aspecto para terminar este punto era la ubicación de viviendas, por ejemplo, en Villa El Salvador. Tenemos un gran problema en esta duna llamada Cerro Lomo de Corvina. Lomo de Corvina, sí, claro. Así es. Por esta zona de Conchán, por ahí, ¿no? Así es, correcto. Sí. Correcto, donde no solamente tenemos estas edificaciones muy frágiles, sino que están construidas sobre, realmente es una duna, y si a eso le añadimos el problema del agua, es decir, las tuberías de agua y desagüe que podrían colapsar en el caso de un evento sísmico bastante severo, tendríamos el problema de licuación. O sea, ¿qué cosa hace una arena cuando uno le echa agua? Pierde absolutamente toda su capacidad de soporte, ¿no? Y las viviendas o las edificaciones, todo lo que está encima, se hunde. Entonces tenemos ahí un problema gravísimo. Claro, ingeniero Miguel Estrada, la capacidad de resiliencia es una palabrita que se está utilizando mucho en los últimos años y que creo que es oportuno. ¿Cómo estamos dentro de esa referencia? Mal. O sea, mal. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de cualquier cosa. En este caso hablemos de la resiliencia de la sociedad, ¿no? Es la capacidad de recuperarse ante algún evento, ante algún hecho, ¿no? Que disrupte o que cambie su modo de operación o en este caso de vivienda. Entonces, si ocurriera un evento sísmico, este poder de recuperación, o sea, su resiliencia es muy baja. ¿Por qué? Porque primero tenemos que las instituciones, los centros hospitalarios, por ejemplo, están también en un riesgo muy alto. Muchas de las edificaciones, por ejemplo, el Hospital Loaiza tiene casi 100 años, ¿no? El otro aspecto es las redes de agua. Entonces las redes de agua colapsarían, ¿no? Agua y desagüe, ¿no? Agua y desagüe, y que traerían los efectos colaterales, que son las enfermedades, por ejemplo, las infecciones. Y obviamente, si estamos hablando de un sismo frente a Lima, tendríamos el problema del tsunami. Y por lo tanto, la zona portuaria, la zona aeroportuaria, la punta, el aeropuerto, Callao, gran parte del Callao. Así es, ¿no? No es para asustar, pero sí para prevenir. Así siempre lo decimos justamente nosotros. Lo que mencionas es muy importante. No es para asustar, sino para alertar a la población. Las zonas ribereñas del mar del sur, las zonas de playa hacia el sur, las conocidas hermosísimas casas de playa, ¿cómo quedarían, ingeniero Estrada? Bueno, claro, ahí tendríamos el problema de la inundación,
Tal vez las casas hayan sido bien diseñadas para un sismo. El problema es el tsunami. Claro, ahí no hay problema de movimiento, el terremoto, como se dice, sino lo que se viene del Pacífico. Así es. Nosotros estuvimos evidenciando el problema que hubo, el terremoto que hubo en el año 2011 en Japón, y ninguna casa se cayó por el terremoto en sí. Pero ¿qué pasó? Vino el tsunami y el tsunami trajo escombros, trajo inclusive muchas embarcaciones, y todo eso pues funcionaba como proyectiles sobre las edificaciones, y eso fue lo que dañó las edificaciones, y no el terremoto, sino fue digamos evento colateral, el tsunami. Avalancha con material inmenso, ¿no? Y que lo hemos visto a través de la televisión. Ahora, sin duda hay zonas de alto riesgo, ingeniero Estrada, en nuestra capital. Así es. En la ribera del río Rímac, no miremos solamente al mar, en la ribera del río Rímac avanzando tenemos lugares muy difíciles en los que podría colapsar los cerros, las viviendas. Si seguimos subiendo más allá, encontramos el Cerro Tamboraque, en donde hay residuos sólidos mineros que son una amenaza grande, y que algunos están atenuando por algunas razones, que dicen que no, que eso está muy bien protegido, que está muy bien consolidado, que no va a haber, pero un terremoto de magnitud como la que estamos mencionando va a voltear toda esa mole de desechos químicos altamente contaminados hacia el río Rímac. Sí, y ahí se generarían dos problemas, ¿no? Primero sería el embalse del río. Y nosotros sabemos que cuando hay un embalse, este embalse en algún momento tiene que romperse, ¿no? Y esa gran acumulación de agua, porque no es lo mismo estar discurriendo el agua, ¿no? Claro. Frecuentemente, que almacenarla y luego soltarla. Una avalancha. Una avalancha, sí. De enormes consecuencias. Y el otro problema que muy bien mencionas es la contaminación. Esos son residuos minerales altamente contaminantes. Entonces ahí tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio del Ambiente deberían preocuparse realmente, fuertemente, para solucionar ese problema. Pero no están preocupados, ingeniero Estrada. Hemos hablado aquí en la radio, hemos hablado aquí en Palabra Ingeniero de este tema, y el día que hablamos, la ministra, en ese tiempo era la ministra Jovín, se fue a visitar para ver y dijo, no, todo está bien, todo está controlado. Por amor de Dios, creo que no hay preocupación en ese aspecto, ¿ah? No, sí, nosotros como ingenieros hacemos la invocación, hacemos la recomendación que definitivamente esos residuos deberían ser evacuados, ¿no? O sea, deberían ser eliminados y llevarlos a otro lado. Ahora, y esa es responsabilidad del traslado de quién, de las empresas que han contaminado, de las empresas que están ahí. Claro, de las empresas mineras, ¿no? Toda empresa minera tiene su programa de cierre de mina, ¿no? Tiene su programa de ubicación de residuos, y ellos deberían encargarse de hacer este movimiento de todo ese material. Bueno, sin duda tenemos mucho que trabajar por el aspecto, digamos, social, y también de la informalidad, las viviendas. Tenemos gran cantidad de viviendas antiguas en el centro de Lima, ingeniero Estrada. Sí, conversando acerca del tema de la resiliencia, ¿no? La resiliencia se compone de muchas partes, ¿no? Una parte física, claro, nosotros le llamamos el hardware, ¿no? Y la otra parte es la que acabas de mencionar, la parte social. Por ejemplo, un sistema de alerta temprana que se estaba hablando tanto con el ministro anterior, el ministro Nieto, ¿no? Formaría parte de esta resiliencia, por ejemplo. Pero no porque instalemos un sistema de alerta temprana vamos a ser menos vulnerables. No. Entonces, podemos gastar $100 millones en instalar un sistema, el más moderno sistema de alerta temprana, pero si la gente no sabe qué hacer cuando llegue esta alerta, entonces ese sistema de alerta no sirve absolutamente para nada. Y eso ya se lo hemos dicho también a las autoridades, ¿no? Sí. Claro, adelante, ingeniero, termina. Entonces, el trabajo es en dos aspectos, ¿no? El aspecto físico, tecnológico, y el aspecto social, para preparar a la población, ¿no? Para que sepa qué hacer antes, durante y después de estos eventos. Ahora, ingeniero Estrada, sí, el tema de las comunicaciones, de la reacción inmediata para poder atender las necesidades de las urgencias y los accidentados. Primero, el último movimiento telúrico en Arequipa, en Caravelí, pues primero lo sabían en Chile y nosotros no lo sabíamos. Bueno, sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, allí, realmente he escuchado al doctor Tavera, ¿no? Que él informó en su debida oportunidad. El problema es que acá en el Perú tenemos una secuencia, hay un protocolo, me parece que muy largo,
INDECI le da la información, perdón, el IGP le da la información al DHN, el DHN analiza esta información, se la pasa al INDECI, recién INDECI lanza sus comunicados. Por ejemplo, la experiencia que nosotros tuvimos en Japón o en Chile nomás, hay una sola institución que hace todo este trabajo, ¿no? En Chile es la ONEMI, en Japón se llama la Agencia Meteorológica del Japón, que ellos hacen todo este trabajo, o sea, capturan la información, están monitoreando permanentemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ellos mismos procesan la información y lanzan esa alerta. Entonces debemos acá acortar esta secuencia de comandos, este protocolo que existe actualmente para que esa información llegue mucho más rápido a la población, y eso también forma parte de la resiliencia. Ingeniero Estrada, así entre nos y hablando a voz bajita, qué bien nos vigila Chile, ¿no? Así que, ¿no? Bueno, sí. Ya sabe, sí. Ocurre algo en el Perú, y Chile ya lo sabe, ¿no? Y nuestras autoridades aquí en el centro, ¿qué pasó, no? Bueno, justamente también Chile pues tiene instalado este sistema de alerta. Mayormente enfocando al Perú, ¿no? Vayamos en ese enfoque. Claro, también mira Argentina, Bolivia, pero claro. Pero observa el Perú, ¿no? Sí, justamente, como le decía, después de este trabajo de cooperación técnico-científica con los japoneses, nosotros en SISMIT hemos instalado también un centro de observación para ingeniería sísmica, donde estamos instalando acelerómetros en toda Lima metropolitana. Ya hemos hablado con el Instituto Geofísico del Perú para ofrecer esta información a ellos, porque la única entidad gubernamental oficial que puede, digamos, informar acerca de la magnitud de un sismo, la ubicación, es el Instituto Geofísico del Perú. Pero no por eso las instituciones académicas van a dejar de hacer, digamos, investigaciones al respecto. Entonces ya hemos conversado con el IGP para ofrecer esta información en tiempo real, de manera que pueda servir a este sistema de alerta temprana. Claro, y perfecto. La pregunta final, ingeniero Estrada, es si estos simulacros, cuánto nos ayudan, ¿no? ¿Cuánto seriedad le toma la sociedad a estos simulacros? Porque simplemente salir, ¿no? Pero hay otros daños colaterales que se dan, como usted lo ha mencionado y lo estamos mencionando, ¿no? Falta de agua, falta de luz, falta de comunicación, falta de transitabilidad, es decir, no podemos trasladarnos, falta el simulacro completo, ¿no? No solamente salir de las edificaciones y ponerse a buen recaudo. Sí, falta primero seriedad, ¿no? Seriedad en la ejecución de estos simulacros. Y para esto nosotros también estamos comprometidos con la sociedad, de manera que hemos implementado un centro de sensibilización y aprendizaje sobre terremotos y tsunamis. Entonces estamos trabajando ya con niños en edad escolar a partir de 9, 10 años, hasta niños de 80 años, ¿no? Para que puedan... Niños de 80, perfecto, saben, ¿no? Caminar ya. Sí. Así es. Sí. Para que puedan saber los orígenes, los efectos y sobre todo cómo mitigar estos efectos, ¿no? Que nos hace tanta falta, y sobre todo ahora invocar a las autoridades, primero que trabajen en la reducción de la vulnerabilidad, que es muy alta en Lima por los aspectos que hemos mencionado, informalidad, mala ubicación, y el otro aspecto, trabajar con la sociedad para que obviamente esté preparada ante estos eventos. Definitivamente hay que estar preparada y por supuesto concentradas en evitar los accidentes, porque cuando hay desesperación al tratar de ganar la calle, al tratar de ganar un lugar seguro, a veces entramos en pánico, ¿no? A veces entramos en temor. Es cierto, las oraciones, hoy más que nunca la inspiración de la presencia del Papa puede, digamos, inspirar algo muy bonito, ¿no? Pero es importante también el razonamiento, el momento de desplazarse a ponerse a buen recaudo. Así, o sea, recordemos que esto es algo natural. Sí. Es completamente natural, han existido y van a existir por siempre los terremotos, así que hay que estar preparados para eso. Así es. Ingeniero Miguel Estrada, gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero.